Muy buenas noches, doctor Boris Ochoa. Para mí es un gusto poder saludarle y estar presente aquí para poder realizarle la presente exposición sobre mi trabajo académico dentro de la maestría en Ciencias Políticas con mención en Políticas Públicas. Bueno, como también ya es conocimiento suyo, mi trabajo académico básicamente trata de puedo decir, un problema de la realidad a nivel mundial, de la tecnología, de la globalización y cómo esto afecta al tema político, que básicamente es lo que nos interesa, literal. Trata sobre el uso, abuso e impacto de la inteligencia artificial, IA, en las contiendas electorales. Como sección uno tenemos el contexto y problema. Dentro de esto he considerado pertinente hablar sobre y hacer un análisis sobre la irrupción tecnológica en el panorama democrático del Ecuador. Ante ello, cabe destacar y como antecedente que la inteligencia artificial ha realizado su irrupción en el ámbito político y electoral, no solo a nivel de país, sino a nivel mundial, provocando cambios diversos y sustanciales en la forma en que se realizan las estrategias de campaña, la comunicación política y la generación de opinión pública. Esta revolución tecnológica conlleva una dualidad crítica, que lo voy a exponer en lo posterior. ¿Por qué? Porque mientras ofrece herramientas potentes para optimizar procesos y personalizar mensajes, también puede convertirse con el tiempo en una herramienta peligrosa para promover, una, la desinformación, dos, la proliferación de deepfakes, que son noticias falsas, y una manipulación significativa de la voluntad ciudadana, del poder ciudadano, del pueblo, quien elige a sus autoridades. También he considerado pertinente y es algo específico e importante hablar sobre el nuevo escenario político y he tomado como referencia a el Ecuador en el 2025. También haré un pequeño énfasis en las elecciones seccionales que está próxima a llevarse a efecto. No. Bueno, las elecciones de 2025 marcaron básicamente un punto de quiebre de inflexión en el uso de las herramientas sintéticas, es decir, herramientas tecnológicas. Considerado que dentro de esto se encuentran tres puntos importantes que hay que analizarlos, como son las newspaper, como noticieros falsos, las face, que es la suplantación, noticias falsas, y las trending up, que es la viralidad de estas noticias o cómo se dispersan a través de redes sociales. En los noticieros falsos está la producción masiva de contenidos engañosos con estética profesional. Dentro de la suplantación está tomado como referencia los videos de Daniel Noboa y Luisa González con declaraciones ficticias o en aquellas candidaturas a la presidencia de la República, y no solo de ellos, también de asambleístas y de otras autoridades. En este caso también tenemos la trending app, que es la viralidad. Están eh, plataformas como TikTok, Instagram, Facebook, que se han convertido canales principales de desinformación algorítmica. ¿A qué me refiero? A algorítmica porque se va dando a través del tiempo. En esta temática cabe destacar que en el Ecuador y específicamente en las elecciones presidenciales de 2025 se evidenció claramente cómo la inteligencia artificial se utiliza en contextos de campaña electoral, especialmente, y hago énfasis en las redes como TikTok e Instagram, Facebook, que fueron el escenario de innumerables contenidos sintéticos, es decir, falsos, donde candidatos como Daniel Noboa y Luisa González aparecían realizando declaraciones nunca efectuadas. Y ante esta realidad hago el análisis de que eh, la presente investigación se justifica básicamente y de una manera académica por la necesidad de profundizar en un fenómeno que aún se encuentra en una etapa importante, en una etapa incipiente, y socialmente por la urgencia de proteger el derecho de los ciudadanos a tomar
sus decisiones bajo los principios del acceso a la información y a la libertad para poder obtener esta información, que si bien es cierto, no es de carácter reservado. También tenemos como tema importante la dualidad de la inteligencia artificial. Por un lado está su uso legítimo y por otro lado está su uso abusivo. Cuando hablo de uso legítimo es porque las herramientas de inteligencia artificial pueden ser aliadas poderosas para la democracia, pero cuando se utilizan bajo marcos éticos. Dentro de esos marcos está la eficiencia, la ética y la predictibilidad. Eficiencia como una optimización de procesos internos en campañas electorales, la segmentación responsable de mensajes para llegar a audiencias específicas sin engaños dentro de la ética y dentro de la predictibilidad, el análisis de datos para entender tendencias ciudadanas, perdón, basado en la transparencia. Pero dentro del uso abusivo, y esta diferencia la hago para entender un poco más el contexto y qué es lo que quiero llegar con mi trabajo académico, es que el riesgo reside en la falta de control y la intención de socavar la veracidad informativa. Cuando hablo de intención me refiero a que siempre debe existir, como decimos los abogados en derecho, dolo, intención, para poder corroborar que la información sea primeramente verdadera, clara y concisa. Está la desinformación, creación de deepfakes como noticias falsas para erosionar la integridad del debate público, la opacidad como el uso de algoritmos oscuros que manipulan la opinión sin rendición de cuentas, es decir, muchas personas que están por detrás y que tratan de manipular con noticias falsas y que los mismos candidatos opositores pueden serlo vemos con boots, también con publicidad engañosa, también con las famosas deepfakes, que son las noticias falsas, como menciono, y también con contenidos engañosos, el que esto finalmente afecta al riesgo democrático y a la erosión sistemática en la confianza en las instituciones y el proceso electoral. Pues el problema central que yo lo menciono y para que quede en contexto es que si bien la inteligencia artificial permite una segmentación ultra personalizada de mensajes, pero también facilita estrategias de campaña negra mediante deepfakes hiperrealistas, despliegue de bots y suplantación algorítmica de identidades públicas. También este trabajo plantea como objetivo general analizar la incidencia del uso y abuso de estas herramientas en el contexto ecuatoriano. Eh, Como pregunta de investigación me he planteado la siguiente. ¿De qué forma incide el abuso de la inteligencia artificial IA en el contexto electoral del Ecuador y cuál es su afectación a la integridad democrática, a la integridad real? Por un lado, he considerado el search, que es el buscador de las modalidades de abuso, y por otro lado, el group como un impacto institucional. Dentro del search, porque yo lo he identificado así, me hago las preguntas de cuáles fueron las modalidades predominantes en la campaña de 2025, como deepfakes, bots, desinformación sintética. Y dentro del impacto institucional, y creo que también es una pregunta importante, es cómo afecta la difusión de estos contenidos la confianza ciudadana en las instituciones democráticas. Objetivos del proyecto. Yo había mencionado anteriormente uno de ellos, que es analizar la incidencia del uso y abuso de la IA, pero he decidido también mencionarlo o mencionar más bien tres puntos importantes, que son insights, visibility y description. Analizar, evaluar y formular. Primeramente, analizar la incidencia del uso y abuso de las herramientas de la IA en las campañas ecuatorianas electorales, evaluar cualitativamente y cuantitativamente la percepción ciudadana sobre la integridad del proceso electoral, como también formular recomendaciones de política pública para el CNI y la Asamblea Nacional. Eh, Dentro del plano teórico, cabe recalcar que autores como Rubio o Núñez señalan que la IA pone en riesgo a los valores democráticos.
mientras que autores como De Santis distingue claramente o la diferencia o la comparación, puedo decir, entre el uso legítimo basado en la transparencia y el uso abusivo de la IA, marcado por la opacidad y la vulneración de los derechos de cada uno de los ciudadanos, quienes somos los que tenemos el poder de elegir a las autoridades. También entre esta fundamentación teórica como gobernanza algorítmica y experiencias comparadas en la región, hay países que ya han trabajado mucho en el tema de la regulación de la inteligencia artificial en las campañas electorales. Está Brasil, que estableció regulaciones importantes exigiendo la identificación de los contenidos de IA. Está México, que aprobó lineamientos para la transparencia algorítmica y auditorías externas. Argentina, Chile, se encuentran ahora en amparos judiciales y debates sobre reformas electorales transversales. Es decir, creo y creemos que en América Latina crece medianamente esta discusión por cómo se está llevando a efecto el uso legítimo y tanto para ello como para el uso abusivo de la IA para las campañas electorales. Defects y democracia, identificado el desafío cognitivo, el arma política y la integridad electoral. Lo he hecho pues también con palabras en inglés como para hacerlo más comprensible. Los contenidos generados mediante Deep Learning son indistinguibles de la realidad para gran parte del electorado. Su bajo costo marginal y alta viralización los convierten en el arma predilecta para estrategias de campaña negra, y la integridad democrática depende de la capacidad de cada ciudadano en distinguir la verdad de la síntesis algorítmica y cómo se lleva a cabo el manejo de la IA. Tenemos una regulación comparada también, yo lo había mencionado anteriormente, dentro del marco regulatorio están, o cómo lo llevan países como Brasil, México, Argentina y Chile. Brasil con sus resoluciones dentro del Tribunal Supremo Electoral, México con lineamientos estratégicos, Argentina con amparos electorales y Chile también con reformas transversales, ¿no? Legalmente son denominadas en esos países así, o son las acciones que se presentan, que pueden ser constitucionales, ¿no? Y dentro del marco regulatorio están, y dentro del estado actual entre 2025 y 2026, por ejemplo, está Brasil ahí con prohibición explícita de deepfakes difamatorios, México con la obligación de transparencia algorítmica y auditorías externas, Argentina con medidas judiciales contra la desinformación sintética, Chile con fase de debate y sensibilización, perdón, institucional. Entre esto cabe destacar que este estudio básicamente busca formular estas recomendaciones de política pública al Consejo Nacional Electoral, y no se diga a la Asamblea Nacional. Dentro de ello tengo un enfoque metodológico mixto, está el enfoque cuantitativo, cualitativo de derecho comparado. Cuando hablo de cuantitativo me refiero al análisis de los contenidos digitales y detección de deepfakes mediante herramientas API. ¿Qué quiere decir? Herramientas que son afines a la inteligencia artificial. Cualitativo, entrevistas y encuestas de percepción ciudadana sobre confianza institucional, derecho comparado, estudio de marcos normativos regionales para cómo se va a conformar esta propuesta en el Ecuador. Hay que poner ojo porque es una muy buena propuesta que usted la puede analizar, que yo se la estoy comentando, doctor, y que a futuro tiene mucho enfoque, muchos puntos de vista de los cuales puede servir este trabajo académico para los profesionales que deseen especializarse en ciencias políticas. Dentro del cronograma de ejecución están semanas 1 a 4, revisión bibliográfica, validación de instrumentos, 5 a 8, extracción de contenidos y detección de IA, semanas de 9 a 10, encuesta y regulación de hallazgos. Eso me refiero a hallazgos normativos. Y finalmente se entregaría una propuesta normativa y entrega del trabajo académico. Bueno, para finalizar, yo sí quisiera dejar plasmado el mensaje de que eh, básicamente este trabajo lo que busca
es formular recomendaciones de política pública al mismo gobierno, pero en este caso sí dirigirme directamente al Consejo Nacional Electoral. Tenemos un código de la democracia muy débil, el país y tiene una democracia frágil y es importante analizar cómo también influye la inteligencia artificial dentro de las instituciones públicas, también recomendar a la Asamblea Nacional que se lleve fundamentalmente principios de gobernanza y la necesidad de poder, mediante este trabajo académico, estructurar un régimen especial de protección de datos electorales. No confundamos con personales, electorales, que la normativa actual aún no aborda de manera específica. Porque si existiría un uso abusivo de la inteligencia artificial y se llegan a filtrar datos que no son reales, deepfakes, noticias falsas, bots, también publicidad engañosa, campañas negras, yo creo que podría ser contraproducente para los candidatos políticos. Yo creo que este trabajo también va dirigido hacia ellos específicamente para sobre todo ponerle mucho ojo en las elecciones también seccionales que estamos próximos a cumplir, tratar de que la inteligencia artificial, así como nos puede ayudar, también debemos regular su control también de una manera legítima. Así que finalmente les dejo con una frase, le dejo con una frase, que nada va bien en un sistema político en el que las palabras contradicen a los hechos. Napoleón Bonaparte. Muchas gracias, doctor. Espero una respuesta favorable al presente trabajo académico y pues para mí ha sido un gusto y un honor poder compartir parte de mis conocimientos en esta temática muy apasionante que la he abordado a pesar de cualquier situación, como se lo he comentado, que sea muy, muy importante en pro de construir una mejor sociedad y un mejor país. Muchas gracias.